Listo. Hola, muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y estoy nuevamente este jueves, como cada jueves, a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en esta charla entre amigos para hablar de los temas que interesan y que importan a la comunidad migrante. Esta semana estamos solitas, Selene y yo. Abel anda de vacaciones, pero bueno, Selene, quien es la responsable de audiencias del Centro de Atención al Migrante de Conexión Migrante. Selene, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros, perdón, Emilio Amaya. Él es el director del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino. Emilio, muchas gracias por estar nuevamente en este programa Entre Amigos. Gracias y otra vez gracias por la oportunidad de estar presentes para dar un poquito de información de primera fuente y de la manera en que lo vivimos el fenómeno migratorio por este lado de la frontera, ¿no? Así es, Emilio. Gracias por la oportunidad. Bueno, les quiero contar que el Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino es una organización que se fundó en el 2001 que busca abogar y defender los derechos de los migrantes, crean campañas de información para educar a la comunidad sobre la disponibilidad de servicios legales, sociales y relacionados con la inmigración. Y los servicios son financiados por donaciones de miembros de la comunidad y por el trabajo comunitario. Emilio siempre ha estado muy cerca de Conexión Migrante y es muy importante que esté con nosotros aquí porque él nos va a contar esa otra cara que no hemos visto de todos estos procesos que se están viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, que por cierto, bueno, pues en esta semana ha habido muchas noticias nuevas sobre el tema del asilo en Estados Unidos y que vamos a estar aquí para contestar todas sus dudas, preguntas y consideraciones que quieran hacernos durante el programa. No olviden que nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que nos pueden escribir por Messenger aquí directamente en Facebook. También nos pueden marcar al 5255 5211 5814 o nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 5255 4560 5942. También les queremos recordar, perdón, que tenemos nuestra membresía gratuita Amigos de Conexión Migrante, que es muy fácil inscribirse y tener acceso a diferentes beneficios, como es Wikimigrante, este gran buscador que hemos desarrollado de trámites, de procesos y de asesorías para ustedes, para la comunidad migrante. Y bueno, a mí me gustaría iniciar, Emilio, con el tema del juez en Texas, que esta semana, o bueno, a finales de la semana pasada nos tuvo noticias. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Selene, esta noticia? Y luego ya vamos con Emilio para que nos diga qué opina, qué piensa y cómo ve las cosas desde San Bernardino. Sí, bueno, pues como dice Patti, la semana pasada, justo a finales, un juez en Texas y a raíz de una demanda que había surgido por otros jueces, no solamente él, sino otro juez también había metido una demanda al gobierno de Joe Biden por cancelar el programa Quédate en México. Recordemos que el Quédate en México es este programa en el que cualquier persona de cualquier nacionalidad que está intentando solicitar asilo en Estados Unidos va a pasar su proceso fuera de Estados Unidos, se van a quedar en México, por eso el programa se llama Quédate en México. Y el gobierno de Joe Biden hace unos meses ya lo había logrado suspender, lo había logrado cancelar, y ya todos los migrantes que estaban pasando a solicitar asilo, pues se quedaban, los que se podía, se quedaban de algún modo allá. La mayor parte sí eran deportados, pero también había alguna situación de que se pudieran pasar su proceso migratorio allá. Entonces, el juez de Texas metió esta demanda diciendo que lo que había hecho Joe Biden no es algo legal. La cancelación de este tipo de programas tiene que ser de un modo diferente, no nada más de que el presidente agarre, lo diga y ya se cancele, sino tiene que seguir un proceso diferente. Y entonces es lo que va a pasar, o lo que está pasando, se reinició o se va a reiniciar el programa Quédate en México,
tienen hasta el 22, sí, hasta el 22 me parece. El viernes. Para mañana 20. Porque, bueno, decía 7 días. Entonces, tenían 7 días a partir de ese momento para que el gobierno de Joe Biden comprobara que el programa, más bien apelara a que el programa sí se cancele. Entonces traen ahí como un relajo entre el gobierno de Joe Biden queriendo cancelar el programa y este juez de Texas queriendo que vuelva a suceder. Entonces, a grandes rasgos es lo que esto está pasando y lo que comentabas tú, Pati. Emilio, ¿cómo ves las cosas? Ya platicamos contigo, ya nos lo contaste a través de un artículo que se escribió, pero ahora cuéntanos de viva voz. Claro, bueno, es parte de este juego político y los sectores conservadores lo que están haciendo es lo que nosotros hicimos durante la administración anterior, que era el recurrir a los tribunales para tratar de, en ausencia de cambios a través del Congreso, lograr cambios en la implementación de la ley o de los programas, ¿no? Entonces, el argumento de la demanda que hicieron estados conservadores, en este caso Texas, encabezado por Texas, es de el hecho de que el programa del protocolo migrante o el programa Quédate en México fue terminado sin seguir lo que establece el acta de procedimientos administrativos, que ha sido la razón bajo la cual se ha anulado muchas de las medidas de tipo ejecutivo que tomó la administración Obama, que tomó la administración Trump y que ahorita está tomando la administración Biden, ¿no? Afortunadamente la administración Biden, de hecho, ya ha presentado una apelación a la decisión del juez de reimplementar el programa del protocolo migrante, lo cual significa que cuando menos por ahorita el programa no se va a implementar, cuando menos no ahorita, ¿no? Eventualmente esta situación va a llegar a la Corte Suprema y eventualmente la Corte Suprema va a ser la que va a dar la decisión y mi opinión es que dado el hecho de que tenemos una Corte Suprema que es conservadora, eventualmente vamos a ver la reimplementación de este programa, desafortunadamente, ¿no? Pero cuando menos por ahorita el programa continúa suspendido, ¿verdad? Y en teoría ninguna persona pudiera a estas alturas, cuando menos en términos legales, ser sujetada a este procedimiento, ¿no? Entonces, para los que trabajamos con la comunidad migrante, el programa pues era altamente preocupante por el hecho de que deja en una situación de alta vulnerabilidad a nuestros hermanos, principalmente los que no son mexicanos, ¿no? Y que ha causado situaciones difíciles, principalmente en comunidades fronterizas, por ejemplo, aquí en el área de Tijuana, Mexicali, el área de Texas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar el campamento migrante que está en el Chaparral, en la garita en San Isidro, ¿no? Y es una situación bien difícil mirar familias enteras viviendo en la calle sin acceso a servicios, sin acceso a recursos. Los refugios están saturados. Entonces, obviamente es algo que atenta en contra del principio básico de el solicitar asilo en otro país, ¿no? Entonces, sí, pues sí, estamos a la expectativa y pues sí, en espera de una decisión todavía de pronóstico reservado, dijéramos nosotros. Así es, Emilio. Ya empezaron a llegar las preguntas. Amadeo Temich nos pregunta, yo llevo 15 intentos cruzando, pero no he podido. ¿Cree que tenga problemas que siga intentando? Bueno, depende. Si un problema de cuando una persona ingresa al país, si la persona es sujeta a un proceso formal de deportación y la persona es deportada, si la persona intenta reingresar al país, la persona se sujeta a una serie de repercusiones de tipo legal. Una de ellas es
el hecho de que le sea procesada y se le presenten cargos federales por haber reingresado al país después de la deportación. Entonces, va a depender mucho de lo que haya pasado. Si a la persona solamente se le dio salida voluntaria, normalmente el intentar múltiples reingresos ilegales, muchas veces no tiene consecuencias, pero si la persona es deportada de manera formal y la persona regresa al país sin documentos, entonces la persona puede ser procesada por violaciones a la ley federal, más que nada por el hecho de reingreso ilegal después de la deportación, y la persona puede enfrentar una condena en la cárcel federal. Entonces, ciertamente, antes de intentarle, sería bueno que la persona se informara y estuviera al tanto de las posibles implicaciones de tipo legal. La otra cuestión es recordar que algunos estados, como el estado de Texas, han tomado medidas por su propia cuenta para tratar de penalizar el ingreso al país sin documentos. El estado de Texas, de hecho, implementó una orden ejecutiva que causaba que una persona que ingresaba al estado de Texas sin documentos se le presentara cargos estatales de haber hecho lo que se conoce como trespass o ingresar de manera no autorizada, ¿no? Afortunadamente, los tribunales han suspendido muchas de estas medidas, pero es algo que hace años miramos también en Arizona, ¿no? Entonces, sí tiene repercusiones legales el reingresar al país sin documentos de manera recurrente. Sabemos que hay veces lo hacemos porque no nos queda otra. Hay veces, pues, ¿qué le hacemos, verdad? De alguna manera todos pasamos por lo mismo y yo recuerdo, a mí me sacaron como unas 20 veces, pero en los tiempos en que no teníamos que vivir este tipo de situación, ¿no? Recomendación al hermano que pregunta es que se informe antes de reintentarle para evitar tener problemas de tipo legal. Gracias, Emilio. Mabel Ramos Orellana, el asilo para nosotros los hondureños, ¿cuándo lo darán? Y lo mismo nos pregunta Marvin Obregón y Eman Ron Mayorguita sobre Nicaragua. ¿Hay asilo político para los nicaragüenses en este momento? La ley no discrimina entre nacionalidades, ¿ok? O sea, la ley no dice una nacionalidad específica. Hay personas de ciertos países que tienen que tienen mejores posibilidades. Por ejemplo, alguien que viene de Nicaragua, alguien que viene de Cuba, alguien que viene de Venezuela. Y la razón es el hecho de que, en el fondo, la política migratoria en este país está altamente politizada. Entonces, puede ser una persona que viene huyendo de una situación de persecución de Guatemala o de El Salvador, que sin embargo tiene menos posibilidades de alguien que viene huyendo de Nicaragua y no tiene problemas. No digo que sea la situación con los hermanos que preguntan. Entonces, en términos legales, la ley no discrimina entre nacionalidades. La ley solamente dice que para ser elegible para protección bajo la ley de asilo, la persona tiene que establecer que ha sufrido, o que puede sufrir, o que tiene razón, que tiene miedo creíble de persecución por cuestiones de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Ahora, aquí cabe recordar que debido a la situación de la pandemia, y una de las cuestiones que íbamos a comentar es el hecho de que la administración Biden continuó la política de salud pública autorizada bajo el título 42, que es básicamente la ley pública que ahorita impide que, no importa cuál sea la nacionalidad de la persona, pueda solicitar asilo. Entonces, de hecho, el proceso formal de asilo que permitía que las personas pudieran llegar a un puesto fronterizo y solicitaran protección, formalmente se encuentra suspendido, ¿no? Ahora, las personas que pueden ingresar, ya sea de forma ilegal o que pueden ingresar legalmente con visa de turista o cualquier otro tipo de visa, pueden todavía solicitar el beneficio de asilo porque ese no ha sido suspendido. Es parte de la ley y continúa vigente. Ciertamente, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela, de Cuba, tienen mejores posibilidades de obtener asilo precisamente por el uso político que se hace de la ley de inmigración en este país. Así que no estamos esperando a que se reinicie. Desafortunadamente continúa suspendido bajo esta ley de salud pública debido a la pandemia.
Así Josh es. Ramírez Mora también, bueno, ya contestó Emilio, Josh, hay asilo vigente para guatemaltecos. Y luego el payasito Veranito, hola, yo quiero que venga mi madre a verme, tengo 15 años sin verla y ella tiene 60 años de edad. Ella vive en Netzahualcoyot, Estado de México. Este es un proceso de reunificación. En este momento están básicamente suspendidos todos los oficiales, pero si quieres escríbenos directamente, por favor, y te podemos ampliar la información. Francisca Joseph Galeano, hola, buenas tardes. Mi esposo quiere pedir asilo, pero no tiene prueba de que es perseguido. ¿Tiene oportunidad o no? Él es nicaragüense. Claro, de hecho, la persona puede hacer su caso de asilo solamente con su propia declaración, siempre y cuando la declaración sea detallada y elabore dé suficiente información sobre de qué manera se dio o se está dando, se pudiera dar la persecución. Obviamente, un caso bueno de asilo son aquellos casos donde existe documentación que avala la persecución o la posible persecución, tales como denuncias, solicitudes de protección que se haya hecho ante, por ejemplo, comisiones de derechos humanos, testimonios, recortes de periódicos que muestran la situación de persecución, pero obviamente se entiende que hay veces una persona que sale huyendo precisamente para proteger por su vida, pues no tiene tiempo para andar juntando toda esta documentación, ¿no? Entonces, un trámite de asilo se puede hacer solamente con el propio testimonio de la persona, siempre y cuando ese testimonio sea creíble y de alguna manera pueda ser verificable o verificado con datos que se pueden obtener de diferentes fuentes. José Cárdenas Valencia, el asilo para mí y mi familia será difícil ya que soy de Tepalcatepec, Michoacán, y ahí hay una guerra muy cruel. Sí, ciertamente lo que hemos mirado en este año ha sido los hermanos que tienen que huir del área de Tierra Caliente, específicamente a Paxingán, Aguililla, Tepalcatepec, debido a la situación creada por la guerra entre los cárteles de las drogas, ¿no? Y ciertamente un problema que tuvimos durante la administración anterior era el hecho de que las personas que huyen de los problemas creados por el crimen organizado, las pandillas, las maras, los cárteles de las drogas, normalmente no cae dentro de lo que la ley establece, que sería cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Sin embargo, muchas de estas personas han sido víctimas del crimen organizado, muchas veces por el hecho de ser agricultores, por ser limoneros, por ser aguacateros, muchos de ellos porque de alguna manera fueron vinculados con los grupos de autodefensa. Entonces, el hecho de que hayan salido huyendo del crimen organizado no necesariamente los descalifica del trámite de asilo, sino que se trata básicamente la idea y la estrategia legal es tratar de encajar la situación de la persona dentro de lo que la ley establece. Una de las cosas buenas que hizo la administración Biden fue revocar una decisión que había dado el procurador general, que se conoce como el caso de AB, que básicamente decía que una persona que sufre persecución de parte de terceros no podía establecer elegibilidad para asilo. Eso había durante la administración anterior descalificado a personas que venían huyendo de situaciones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, persecución de parte de terceros o situaciones como el crimen organizado, ¿no? Entonces, con la eliminación de esta decisión, la revocación del asunto de AB, las personas que tienen una situación como la que plantea el hermano están en una mejor situación, ¿no? Entonces, aquí la clave es el informarse, obtener la información adecuada para poder presentar un buen caso. En el fondo, nuestra opinión es que cualquier persona que huye de una situación de persecución, de violencia, en casos donde la violencia no puede ser controlada por el Estado, como obviamente es la situación en Michoacán, deberían de ser elegibles para protección bajo la ley internacional del asilo.
Gracias, Emilio. En WhatsApp nos escribe, nosotros estamos en Reynosa en un proceso con IAS. Hace casi 2 meses enviaron nuestros datos para verificación y solo esperamos la llamada para poder cruzar. Somos una familia de 4 personas. ¿Cuánto tiempo aproximado tardará el proceso para que nos llamen? No hemos intentado cruzar ilegalmente ni hemos sido expulsados de Estados Unidos. Depende mucho de la situación de la persona. O sea, lo que pasó es, dado el hecho de que el proceso de asilo está hasta cierto punto suspendido, cerrado, el Departamento de Seguridad Interna recurrió a el apoyo, la participación de terceros, en este caso organizaciones que pudieran ayudar a identificar casos que pudieran estar exentos de la aplicación de la política del título 42. IAS es una de las organizaciones. Hay varias organizaciones aquí en el área de Tijuana. La principal pudiera ser la organización al otro lado. Hay varias organizaciones y lo que estas organizaciones hacen o tratan de hacer es identificar casos donde se puede argumentar que existen consideraciones de tipo humanitario, consideraciones de tipo de reunificación familiar o situaciones de extremas que merecen estar exentas de la aplicación de la política del título 42. Entonces, la manera en que funciona esto, y de hecho es en estos momentos la única manera en que se puede solicitar asilo, y como decían las personas que preguntan, quizá es el proceso adecuado. Las personas completan lo que se conoce como una encuesta de riesgo. En esta encuesta de riesgo que se hace en línea, que de hecho es gratuita, no existe un costo, las personas tienen que dar la información y explicar en detalles por qué deberían estar exentas de la aplicación de la política de salud pública del título 42. Desafortunadamente, el criterio que se utiliza es situaciones donde existen consideraciones de tipo humanitario o donde pudieran ser en el interés nacional de los Estados Unidos. Es decir, la gran mayoría de solicitudes que hacen a través de este medio no reciben una respuesta. El tiempo promedio varía. Yo pudiera decir que es un promedio de 90 a 120 días, aunque hemos mirado casos de personas que han sido aprobados en 2 semanas, 3 semanas. A fin de cuentas, el trabajo de la organización como IAS es tomar la información de la familia de la persona, revisar, mirar si la situación de la familia cae dentro de la política de exención de la aplicación del título 42 y presentar esa información a la oficina de inmigración, el Departamento de Seguridad Interna, para mirar si a esta familia o a esta persona se le pudiera aprobar lo que se conoce como una solicitud de parol humanitario, que es lo que permitiría que pudieran ingresar para poder continuar con su trámite de asilo dentro de los Estados Unidos. Entonces, contestando la pregunta de la persona, promedio, diríamos un promedio de 90 a 120 días. Deberían de darle seguimiento con la organización para mirar cuál pudiera ser el estado de su solicitud. En mi experiencia, mucha gente ni tan siquiera recibe una respuesta y la razón es porque muchas de estas organizaciones están completamente saturadas con la gran cantidad de solicitudes que son presentadas y que tienen que ser revisadas. Gracias, Emilio. Luis Ángel Inestrosa, buenas noches. ¿Cómo está la situación para los colombianos para pedir asilo en Estados Unidos? Ya lo comentaba Emilio, no hay discriminación por ser colombiano, nicaragüense o guatemalteco. Amadeo Temich, tengo una duda. Yo no he sido deportado, pero seguiré intentando. Amadeo es quien nos comentaba que había intentado más de 15 veces cruzar. El problema es que no sé cuándo abran los procesos. De hecho, hoy el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dejó ver en una declaración que la frontera no abrirá pronto. La siguiente decisión se tendría que tomar el 21 de agosto y todo el mundo está previendo que la frontera siga cerrada
Constance Fabiola Bien Aimí, ella es inmigrante de Haití y quiere información de cuándo se abrirá la frontera, pues eso es la información que tenemos. Misael Hernández Gregorio, yo salí voluntariamente hace 11 años, ¿puedo aplicar para una visa de trabajo? Soy de México. Sí, ciertamente cualquier persona que se ha reubicado en su país de origen, que puede demostrar que ya no tiene la intención de vivir en este país, puede postular para una visa de trabajo o una visa de turista, ¿no? Sabemos que los procesos siguen limitados y precisamente el día de hoy se dio a conocer que se completó la distribución de las 22,000 visas que se dan bajo el programa H2B, que normalmente son para trabajadores que no son profesionistas, ¿no? Sin embargo, una persona que que vivió aquí, pero que ya se ha reubicado en su país de origen, puede solicitar cualquier tipo de visa para la cual pudiera ser elegible. Regresando al comentario del hermano que ha sido detenido más de una vez, algo que es importante es, si la persona ingresa sin documentos y cuando es detenida ya dentro de los Estados Unidos sin documentos, no expresa su miedo de persecución y no solicita ser acogido bajo la ley de asilo internacional, entonces la persona hasta cierto punto deja de ser elegible. Eso es bien importante porque el problema no es intentar ingresar sin documentos, ¿verdad? Sabiendo que normalmente en la mayoría de los casos nos van a agarrar, sino el hecho de que no se informan y no solicitan el beneficio en el momento apropiado. Entonces, si una persona ha hecho ingresos múltiples y en ningún momento dijo que tiene miedo de persecución o que tiene miedo de regresar a su país de origen, normalmente la persona no va a ser elegible para una entrevista de miedo creíble y va a seguir siendo expulsada. Entonces, para los hermanos que nos escuchan y que deciden tomar la difícil decisión de tratar de cruzar sin documentos a este país porque no hay otra opción, hay necesidad de que se informen y obviamente lo pueden hacer a través de Conexión Migrante para saber qué hacer antes de decidir, ¿verdad? Antes de tomar una decisión. Obviamente no estamos de ninguna manera promoviendo el ingreso ilegal a este país. Simple y sencillamente estamos cumpliendo con nuestra labor de informar, ¿verdad?, los requisitos legales y el procedimiento adecuado para que las personas hagan uso de un beneficio que contempla la ley internacional. Así es, Emilio, gracias. Hernández Dávalos, yo tengo un hermano que ha sido amenazado por la delincuencia e incluso le desaparecieron un hijo. ¿Creen que pueda calificar para asilo político? Pues otra vez, si de alguna manera se puede establecer que los hechos criminales tuvieron que ver con su membresía en un grupo determinado, por ejemplo, comerciante, agricultor, inclusive personas que tienen familiares en los Estados Unidos, que normalmente es más probable que sean sujetos a extorsión por el hecho de que saben que tienen acceso a recursos económicos. En teoría, la persona pudiera ser elegible para asilo. La ley de asilo es muy general. Muchas de las situaciones no son definidas de la ley y están sujetas a interpretación, ya sea de parte del oficial de asilo o de parte del juez que revise el caso. Gracias, Emilio. Voy a decir los nombres de las personas porque tenemos de veras muchos comentarios. Solé Belecela, que si puede solicitar asilo para mí, mis dos hijos, soy de Ecuador. Rosy Espinosa, necesito ayuda para mis dos hijos y hermano y prima que han sido agredidos físicamente por los Ortega, dos de ellos de gravedad. Heidi Estela Meléndez Claros, abogado, soy de Honduras. Hace poco llegué a México huyendo, mataron a mi papá, el cuñado de él pertenece a pandillas, me le cortaron los brazos, tenemos persecución por parte de ellos porque somos familia, traigo pruebas, denuncias. Perdón, ¿puedo aplicar y dónde ir por ayuda? Claro, otra vez, a estas alturas, el único proceso es a través de alguna de las organizaciones que se encargan de solicitar una dispensa de tipo humanitario o de consideración de interés nacional.
de la aplicación de la política del título 42. Ya mencionamos una, ¿verdad? IAS está al otro lado. Hay varias organizaciones, Kids in Need of Defense, Global Belief International, Save the Children, Asylum Access. Hay varias organizaciones, quizás sería buena idea hacer una compilación. Hacer una lista, Emilio. Con los vínculos donde la gente pudiera hacer estos cuestionarios de riesgo para poder acceder al beneficio del asilo, ¿no? Ahora, una noticia que dio a conocer la administración Biden es que están en el proceso de establecer un procedimiento que permitiera que las personas hicieran su solicitud de asilo desde sus lugares de origen a través de una aplicación o a través de una página oficial. Todo eso está en consideración. De hecho, se va a implementar porque quizá va a ser la única manera en que se va a lograr que la gente llegue a las fronteras y se dé esta situación de crisis, ¿no? Entonces, quizá, pues sabemos que la persecución no tiene tiempo de espera ni tampoco hay mucha paciencia, ¿no? Sin embargo, quizá valdría la pena esperarnos a que se establezca este tipo de procedimientos que lo pudiera hacer un poquito más seguro y menos difícil, ¿no? Otra vez, a muchos de estos procedimientos, cambios están por ser implementados. Inclusive hay uno de ellos que fue anunciado esta semana pasada que le daría la autoridad a los oficiales de asilo de hacer decisiones de casos de asilo en lugar de los jueces de inmigración, lo cual también permitiría que los tribunales dejaran de ser saturados y se pudieran enfocar en casos que merecen ser revisados, ¿no? Hay una serie de cambios. Quizá la recomendación es en esos momentos estar atentos a la información que se puede obtener a través de fuentes confiables como Conexión Migrante, ¿no? Obviamente es difícil no decirle no a la desesperación, ¿no? Pero sería bueno que nuestra gente se informe antes de tomar decisiones. Lo que nosotros seguimos mirando y que también quería comentar son las situaciones de extorsión que se dan en la frontera, por ejemplo, aquí en Tijuana, de gente que paga abogados que no van a hacer nada, de gente que paga porque se completen los cuestionarios, las solicitudes de riesgo, como las que hacen organizaciones como Al Otro Lado, y situaciones de extorsión que se dan inclusive entre personas de la misma región, ¿no? Algo que hemos mirado es gente que estaba involucrada en los grupos en Michoacán, en los grupos de narcotráfico y que llegan a Tijuana y que siguen haciendo lo mismo con sus paisanos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener la información adecuada, pues, antes de tomar una decisión, porque muchas de estas decisiones tienen repercusiones a largo plazo. Y como tú dices, Emilio, estamos en una etapa, en un proceso que probablemente se den cambios importantes en la forma de solicitar asilo y que le puede facilitar a muchas familias, pues por lo menos el procedimiento. José Carlos, a un padre junto a su esposa e hija de 5 meses le darán asilo y que están siendo amenazados por los maras. ¿Cómo puedo solicitar asilo por reunificación familiar? Voy a seguir dando, si mi padre siendo ciudadano puede pedirme con algún tipo de visa, sí te puede pedir. Si quieres, búscanos directamente y te damos la información. Siendo parte de la comunidad lésbico, salí huyendo de mi país por discriminación y amenazas junto a mi pareja. Somos hondureñas y queremos ver cómo podemos hacer para pedir asilo. Victoria Elizabeth Hernández de Icho, licenciado, buenas tardes. Si tengo pruebas de secuestro acá en México y las denuncias, soy una persona elegible para asilo, ya que somos un grupo en el cual somos sobrevivientes de 125, quedamos vivos 11 y nos encontramos en riesgo acá. Que nos encuentren, ay, perdón, es que está... somos 5 guatemaltecos y 6 hondureños. Tenemos alguna oportunidad, pero no tenemos quien nos reciba. ¿Es problema para aplicar el asilo? O sea, no tienen a ningún familiar en Estados Unidos. No, normalmente no, pero puede ser un problema para que los pongan en libertad bajo palabra o bajo alguno de los programas de alternativas a la detención, ¿no?
Un problema es que si la persona no cuenta con recursos o no cuenta con una red de apoyo familiar, dificulta el hecho de que la dejen en libertad, porque muchas veces el razonamiento es, te vamos a dejar salir, pero pues no tienes ni con quién ir, o ayuda a tener un familiar. ¿Cuál pudiera ser una opción? Hay varias organizaciones que brindan apoyo ya una vez que la persona está en los Estados Unidos o cuando está detenida. Hay algunas organizaciones que encuentran patrocinadores, principalmente las iglesias, que ayudan a encontrar patrocinadores que pudieran asumir esa responsabilidad. Una idea es que antes de intentarle, trataran de hacer pues los contactos adecuados, ¿no? La otra opción que se puede utilizar es lo que nosotros conocemos como los clubes de oriundos, es decir, las organizaciones de paisanos. Venimos de ciertas regiones y hay veces nos encontramos grupos de personas que son de la misma área, que son paisanos, que quizá nos pudieran ofrecer ese apoyo. Pero ciertamente el no tener alguien que pueda servir de patrocinador dificulta que la persona pueda ser puesta en libertad bajo palabra o bajo fianza mínima o bajo alguno de los programas de alternativa a la detención. Gracias, Emilio. Luis Antonio, a través de WhatsApp, dice, yo soy extranjero, pero tengo mi permanente mexicana. ¿Cómo puedo sacar el asilo? Bueno, no es claro si habla del asilo mexicano o del del de Estados Unidos. País, ¿no? Sí, uno de los requisitos para ser elegible para asilo es que la persona no se haya reasentado en un tercer país. Es decir, una persona que tiene miedo de persecución en su país de origen, que se reubica en un tercer país, normalmente deja de ser elegible para asilo en los Estados Unidos. Y el razonamiento es, pues ya no existe el miedo de persecución porque ya encontraste acogida en otro país donde estás ya ubicado o reubicado, ¿no? Principalmente cuando alguien ya formalmente ha obtenido el beneficio de la residencia en ese tercer país, a menos que en ese tercer país también haya persecución, porque se puede dar ese tipo de casos, ¿no? Entonces, la reubicación en un tercer país normalmente es algo que le afecta cuando la persona trata de obtener el beneficio del asilo en los Estados Unidos. Gracias, Emilio. Luis Ángel Inestrosa nos hace un comentario. Sería muy bueno porque las organizaciones que supuestamente velan por la protección de los derechos humanos de quienes sufren de persecución, hablo del Ecuador específicamente, los procesos son muy maltratados, ya que ni te dan la oportunidad de entregar tus documentos como prueba de forma tangible. Nelson Zúñiga, ¿hay más posibilidad de salir bajo palabra que por asilo? No entiendo mucho la pregunta, no sé si tú la entiendes, Emilio. Bueno, ciertamente para que una persona que es detenida pueda ser puesta en libertad, ya sea bajo fianza, bajo palabra o con un brazalete electrónico, la persona tiene que calificar para un beneficio. Y el poder establecer el miedo creíble, que es el primer paso para solicitar el beneficio del asilo, permite que la persona sea elegible para ser puesto en libertad bajo cualquiera de esas circunstancias. Entonces, ciertamente, si la persona tiene un buen caso de asilo, es mucho más probable que le dejen salir bajo palabra o bajo fianza. Bajo la política actual, si una persona no parece tener un caso de asilo, es expulsada inmediatamente, ¿verdad? No importa el país de origen, algo que estamos mirando ahorita con nuestros hermanos centroamericanos, que inclusive están siendo expulsados tuvimos casos de personas que fueron expulsadas hasta la frontera con Guatemala y de ahí transportados por el Departamento de Inmigración mexicano a Guatemala sin conocimiento de las autoridades guatemaltecas, ¿no? Entonces, se da toda esta serie de irregularidades. Pero sí, el tener algo que le permita permanecer de forma legal en los Estados Unidos permite, y de hecho es uno de los requisitos para que la persona pueda ser puesta en libertad bajo palabra o bajo fianza. Gracias, Emilio. A través de WhatsApp, hola, desde Nicaragua, ¿qué ventajas tengo de pedir asilo en línea mientras viajo a Estados Unidos? Soy perseguido político y tengo pruebas contundentes. ¿Cuál será la mejor vía, si cruzar el río o hacerlo en línea? Bueno, obviamente ya ahí es una decisión
personal, en términos legales, siempre se debe de seguir el proceso adecuado, que a estas alturas quizá la única manera sea en línea a través de uno de estos cuestionarios, ¿no? Obviamente, hay veces la desesperación es mucha. Si la persona decide ingresar de forma irregular, o sea, pasar sin documentos, pues tiene que recordar que cuando sea detenida tiene que expresar su miedo de persecución. Si trae documentación que avala que existe en realidad ese miedo, tiene ese miedo que es real, tiene mejor posibilidad de quedarse en el país, y la persona tiene que estar preparada para sufrir detención de forma indefinida. No sabemos cuánto tiempo. Eventualmente una persona de Nicaragua pues va a ser puesta en libertad bajo palabra o bajo fianza, pero nada de eso quita el hecho de que tiene que ir a través de este trauma de ser detenido y de tener que estar en un centro de detención por no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Así es, Emilio. Gaby Armendáriz nos escribe, dice, buenas tardes, quería saber si puedo pedir asilo ya que mataron a mi hermano, el crimen organizado en Chihuahua. Entonces, nos amenazaron de muerte a toda la familia. Ahorita estamos huyendo de Chihuahua. Tengo pruebas y el expediente de la fiscalía. Una situación muy recurrente. De hecho, si miramos la mayoría de los comentarios tienen que ver con pues, situaciones donde se involucra el crimen organizado, ¿no? Sí. Otra vez, el hecho de que una persona sufra persecución o haya sido afectada por situaciones del crimen, la delincuencia común, ¿verdad? Hace que el caso sea de asilo sea más difícil, pero no imposible. Si de alguna manera se puede vincular, se puede crear un vínculo entre lo que le sucedió a la persona y su posible membresía en un grupo determinado. Y cuando digo membresía, no me refiero a que formalmente hayan sido miembros de un sindicato, de un partido, de una asociación, sino que puedan ser identificados como parte de un grupo homogéneo, ¿no? Un ejemplo pudiera ser mujeres víctimas de violencia doméstica, estudiantes, comerciantes, agricultores, ¿no? Entonces, otra vez, los casos tienen que ser analizados de forma específica para mirar cuál pudiera ser el enfoque que se tuviera que utilizar cuando el caso se litigara, ¿no? Pero ciertamente si una persona tiene razón para temer por su vida, pues en teoría debería ser elegible para protección bajo la ley de asilo internacional. Emilia, me gustaría que nos contaras un poco cuál es el trabajo que hacen ustedes en el Centro Comunitario de San Bernardino y cómo la gente te podría contactar. No sé si te animas a darnos el teléfono o damos solamente, de hecho en el post de este en vivo está pues el sitio del Centro Comunitario de San Bernardino, que ahí está Emilio todos los días trabajando arduamente, pero que nos gustaría un poco que nos contaras el trabajo que ustedes hacen, Emilio. Claro, nosotros somos una organización sin fines lucrativos, algo así como un ONG, y nuestro trabajo es ofrecer servicios legales. Nuestra organización ofrece servicios de representación legal en las diferentes áreas de la ley del derecho migratorio en este país, ¿verdad? Ayudamos con los trámites de residencia permanente, los trámites de asilo, los trámites de DACA, renovación de DACA, ciudadanía, representación en los tribunales, representación de jóvenes no acompañados. Pues lo hacemos con mucha dedicación. Desafortunadamente, pues nos encontramos ya también sobrepasados por la necesidad, a tal grado que ahorita limitamos nuestras consultas solamente a 40 personas a la semana. Y la razón es porque de esas 40 personas escogemos los casos que podemos ayudar. Y una de las limitaciones que tenemos es que los recursos que tenemos solamente se los podemos ofrecer a personas que residen en el estado de California, específicamente en los condados de San Bernardino, Riverside e Inyo, que son 3 condados aquí en el sur de California, ¿no? Entonces, con gusto le damos la información a quien nos llame, ¿verdad? Pero sí, de antemano quiero comentar esa limitación. Nos pueden localizar al 909, el 885-1992, 909-885-1992. Normalmente para una consulta las personas tienen que llamar el lunes. Normalmente en las primeras 2 horas del lunes se nos acaban los espacios.
Entonces, pues estamos a sus órdenes en lo que se pueda, ¿verdad? Pero desafortunadamente sí estamos viviendo esta limitación debido a la gran necesidad y como muchas organizaciones aquí en el sur de California, estamos ya sobresaturados por la demanda, ¿no? Pues a nadie le negamos la información y el servicio, pero desafortunadamente sí tenemos una serie de limitaciones. De ahí la necesidad de utilizar este tipo de foros, ¿no? Porque claro, muchas de las preguntas se pueden contestar a través de este tipo de foros, ¿no? Siempre, obviamente, la recomendación es que las personas pues obtengan una consulta personalizada porque los casos son diferentes, ¿verdad? Pero sí hay que desafortunadamente lidiar con esta serie de limitaciones. La recomendación también es que consulten con algún abogado en los Estados Unidos. Hay abogados que son, pues son muy flexibles. Hay veces los costos de las consultas son de 20, 30, 50 dólares, que no es fácil, ¿verdad? Para alguien que vive en México, Latinoamérica, pero que hay veces es preferible porque permite que a largo plazo no se termine haciendo gastos que no tienen sentido o no valen la pena. ¿Okay? Pero sí, nuestro trabajo es dar precisamente la asistencia legal. En mi caso, yo practico derecho migratorio con una acreditación del Departamento de Justicia. En realidad, mi trabajo es dirigir a la organización. Soy el director de una organización que cuenta con una planilla de 16 trabajadores legales, pero que otra vez es muy poquito para la gran demanda que tenemos día a día. Así es, Emilio. Fíjate que nosotros tenemos ya, este es el 4º programa que hacemos de Entre Amigos sobre el tema de asilo, porque pues se nos han desbordado también las llamadas y los mensajes al número de teléfono, a los mensajes de WhatsApp. Verdaderamente hemos tenido llamadas y números históricos porque hay mucha necesidad de información. Y como decías tú, yo creo que este es el momento de poder explicarle a la gente. A lo mejor muchas personas tienen la misma duda. Bueno, pues estos son los espacios que tenemos para que ustedes estén atentos, escuchen este programa. Si no lo escucharon desde un inicio, pues les recomendamos que más tarde lo puedan consultar, lo dejamos en línea para que puedan ver con detalle. Y yo creo que Emilio ha sido muy claro esta noche de cuáles son las posibilidades para pedir asilo y qué está pasando en este momento en la frontera norte. Hay algunos comentarios. Mace Franco está preguntando sobre programas de reunificación familiar. Les comentábamos, y es un tema que traemos esta semana porque la gente está empezando a hablar nuevamente. En este momento los programas oficiales más grandes que organizaban los gobiernos de los estados en México están suspendidos. Pero si quieres más, háblanos y te damos un poco más de información. José Carlos, un policía que está siendo amenazado de muerte junto a su familia por una estructura criminal, ¿puede pedir asilo? Bueno, otra vez quisiera recapitular sobre los requisitos para ser elegible para el asilo. De hecho, a nivel internacional, ¿verdad? La persona tiene que demostrar que tiene miedo fundado o fundamentado de persecución, o que la persona ha sufrido persecución básicamente son como 5 razones. La primera es raza, es decir, cuando la persecución se da por el color de la piel, por el origen étnico. La segunda razón es credo, cuando la persona sufre persecución por su religión o por no tener religión. La tercera es membresía de grupo, que es como la más amplia, la más general. Y aquí es donde entran situaciones donde la persona es perseguida por su trabajo, como en este caso trabajar de policía, por su militancia, por su percepción de pertenencia a un grupo determinado, ¿verdad? Por ser miembro de una cooperativa, por ser miembro de un sindicato, por ser miembro de un grupo de mujeres, grupo de jóvenes, comerciantes, etcétera, etcétera. Y las otras 2, que serían como los casos más fáciles, bueno, no más fáciles, pero más comunes, es cuando la persona tiene miedo de persecución por opinión política o por lo que se conoce como supuesta opinión política, cuando creen que cree, pero no cree, pero creen que cree, ¿no? Esas son como las 5 razones
las 5 bases legales por las cuales una persona puede solicitar asilo en este país, ¿no? Ahora, otra vez, depende, es caso por caso, habría que revisar la situación de cada persona, pero eso nos da una buena idea. Un error común que miramos con las personas que son detenidas o que se presentan en las garitas y anteriormente y solicitaban asilo es que hay veces la razón que expresaban era situaciones de pobreza, por ejemplo, pues es que hay mucha pobreza, hay mucha violencia, la violencia es generalizada, ¿verdad? Quiero una mejor vida para mi familia y desafortunadamente nada de eso les permite solicitar asilo porque de hecho la persona está expresando que es pues refugiado económico o que está huyendo por una situación de pobreza, lo cual no cae dentro de lo que la ley establece para propósitos del asilo. Entonces, otra vez, es difícil contestar situaciones específicas, pero otra vez hay que entender que para ser elegible para asilo tiene que caer bajo alguna de esas 5 razones que establece la ley de inmigración, tanto en este país como a nivel internacional. Emilio, pues creo que hemos terminado, ahora sí estuvo, pero maratónico el asunto. Creo que nunca nos habían tocado tantas preguntas cuando tú nos acompañabas, pero para que veas, y bueno, y tú lo sabes, que estamos en una situación extraordinaria. Para las personas que nos están escuchando y que tienen dudas, mi recomendación es, vayan por favor, revisen esta grabación, revisen todos los programas que hemos hecho, porque hay información muy valiosa que les puede servir, pero hoy particularmente con Emilio, les va a servir mucho revisar este video, porque Emilio es muy clarito, les digo que es más didáctico que el mejor maestro que yo haya tenido en mi vida. Las cosas más complicadas, cuando no entendemos nada, ya sabemos a quién hablarle. Y Emilio nos lo explica. Entonces, Emilio, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Hay una gran necesidad de información. Te estaremos dando mucha lata. Yo creo que es muy buena idea hacer esta lista de las organizaciones que pueden apoyar a la gente. Te buscaremos para hacerlo en conjunto y poderlo publicar y que la gente pueda entrar y consultar directamente con las organizaciones para que los puedan ayudar y decirles que, bueno, como decía Emilio hace unos minutos, están rebasados, estamos rebasados todos. Habrá que tener un poco de paciencia. Entendemos que hay situaciones terribles de violencia, de que están huyendo, pero también entiendan que hay muchísima gente en las mismas circunstancias. Entonces, bueno, pues mucha paciencia e informarse adecuadamente creo que es lo fundamental en estos momentos. Emilio, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche. Gracias por la oportunidad y estamos a la orden, ¿verdad? En lo que se pueda. Gracias, compañeros. Gracias, pues muy buenas noches. Gracias, Selene, por estar pendiente del WhatsApp y de las llamadas y de los mensajes. Buenas noches también. Y bueno, ya, ahora sí vamos a terminar esta serie, ya se acabó esta historia. Entonces, la próxima semana nos vemos el jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México. Vamos a traer, ya no vamos a hablar del tema de asilo o vamos a hablar un poquito, pero vamos a tener a una nueva madrina que se acaba de incorporar con nosotros, es la abogada Blanca Sarasúa, ella está en el norte de California y va a estar hablándonos sobre temas de migración. Entonces, si tienen ustedes dudas, váyanos escribiendo con tiempo para que nosotros podamos decirle a Blanca que se prepare y nos vemos el siguiente jueves, 7 de la tarde, aquí por canal de Facebook, en Entre Amigos, que es para ustedes, para la comunidad migrante. Muy buenas noches, que tengan un bonito fin de semana y estamos pendientes de sus preguntas. Hasta luego. Bye.